Vaya conmigo al libro de Éxodo, por favor, capítulo 20, verso 13. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Este es el sexto mandamiento, ¿verdad? No matarás. Dios valora la vida enormemente y quiere que nosotros también la valoremos. Dios es el dador de la vida. Él sopló, dice Génesis 2:7, mire, vaya conmigo a Génesis 2:7, Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de muerte. ¿Aliento de qué? De vida. Y fue el hombre un ser muerto. Eso es lo que Dios diseñó, es lo que Dios formó. Y su plan, el plan de Dios es darle a cada ser humano una oportunidad de vida verdadera, ¿sí? Este es el plan de Dios, darle a cada ser humano un plan de vida verdadera. Vida eterna como sus hijos e hijas en su reino. Ese es el plan de Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Juan capítulo 10, verso 10? Vaya conmigo, por favor, Juan 10:10. Juan capítulo 10, verso 10. Dice el verso 10 de Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Quién hace eso? El ladrón. ¿Quién es el ladrón? Pues el enemigo, Satanás, ¿no? Pero vean la segunda parte de este versículo, dice, o sea, aquí está hablando Jesús, yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida. ¿Y para que la tengan en qué? En abundancia. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, darle vida, ¿verdad? A sus hijos y a sus hijas, primeramente en su reino. ¿Cuántos saben que estamos aquí de paso? ¿Usted sabía eso? Que estamos de paso y que hay una vida mejor todavía que esta. Y sin embargo nos aferramos a esta, ¿no? ¿Cuántos se quieren ir ya con el Señor? Ay, bien machos acá. Yo ya me quiero ir y todo. Qué machitos me salieron. Qué raro, algo raro hay porque muchos no se quieren morir, muchos viven a gusto aquí. Mire, eso es una gran verdad. Cuando estamos en el Señor, fíjese bien, cuando estamos en el Señor y vivimos de acuerdo a su voluntad o a sus planes, a sus propósitos, a sus mandamientos, estamos contentos aquí o allá, ¿no? Yo estoy contento aquí. Claro, si el Señor ya me dice hasta aquí, te corto el agua, pues ni modo, ¿verdad? Pues ya me tocaba, ¿no? Pero sabe, eso es lo bonito de vivir en los planes y en los propósitos de Dios. Como Pablo decía, ¿no? Para mí el vivir y el morir es ganancia. Entonces, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Ganancia. Entonces, aquí o allá debemos de estar contentos. Entonces, pero el plan de Dios, bueno, cada uno tenemos ya nuestro día para salir. ¿Qué dice Juan 3:16? No lo busque, usted se lo sabe de memoria. Porque de tal manera que, para que todo aquel no se pierda, mas tenga vida, fíjese, para que tenga vida eterna. Todo lo que habla, todo lo relacionado en la palabra de Dios, o sea, todo lo que Dios habla es vida para el ser humano. Todo es vida. Y fíjese que todo lo que el enemigo lo que el enemigo pretende es muerte. Qué tremendo, ¿no? O sea, el Señor es el dador de vida y Satanás dice que viene, ¿verdad? A matar, a robar, a destruir. Qué tremendo, ¿no? Esa parte, ¿no? Entonces Él desea que todos se arrepientan. Dice, vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 2, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, ¿qué?
al conocimiento de la verdad. Ese es el propósito de Dios. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta vida física es el campo de entrenamiento para esa vida futura. O sea, usted y yo estamos ahorita en un entrenamiento en esta vida. En esta vida nos estamos entrenando para el día de mañana estar con el Señor toda la vida eterna. Por eso es bien ilógico que luego hay algunos hermanos que no les gusta la alabanza, ¿verdad? Llegan tarde nada más a la predicación porque no les gusta la alabanza. Qué tremendo, pues allá eso es lo que vamos a hacer. Vamos a alabar y vamos a adorar al Señor por toda la eternidad. Imagínense, pues no, ese no va a ser su lugar, ¿no? Entonces Dios valora la vida enormemente, la verdad. Él nos dice que escojamos la vida. ¿Se acuerdan? Ahí en Deuteronomio 29, vaya conmigo por favor. Deuteronomio 30, verso 29. Deuteronomio 30, verso 19. Ya le estoy poniendo de más. 30, 19. Deuteronomio 30, verso 19. ¿Ya lo tiene? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Fíjese qué bonito, la verdad, ahí Dios nos dice, Él nos dice que escojamos la vida. Él nos dice que escojamos la vida, ¿no? Entonces Dios mostró el valor de la vida humana. Vaya ahí mismo cerca de Éxodo, vaya al libro de Éxodo, capítulo 21. Éxodo 21, verso 12. Éxodo 21, 12. Dice, el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Verso 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Esto era lo que Dios hacía, ¿no? Dios mostró el valor de la vida humana al requerir la pena capital por el homicidio de otra persona. Desde luego, cuando alguien mataba accidentalmente a otro ser humano, el castigo era diferente. Vea lo que dice el verso 13 de ese capítulo 21. Dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Yo no sé si alguna vez usted ha llevado el libro de Josué, pero se acuerda que Dios estableció unas ciudades de refugio, las famosas ciudades de refugio en los tiempos de Josué, donde si alguien mataba accidentalmente a otro, bueno, él tenía que recluirse, se tenía que ir. Eran varias ciudades las que tenían, las que se llamaban ciudades de refugio, precisamente para que se fueran aquellos que accidentalmente mataban, ¿verdad? Para evitar que la familia del muerto pues tomara venganza y siguiera toda la tradición de estarse vengando y matando, todo eso. Entonces este hombre el hombre o mujer se tenían que refugiar en estas ciudades de refugio, valga la redundancia, y ahí tenían que estar. Era como una cárcel. Pero esa ciudad de refugio, fíjese qué tremendo, era la ciudad de refugio y allí tenía que meterse el asesino que accidentalmente, ¿verdad? Pues había dado muerte a alguien y este hombre podía quedar libre hasta que el sacerdote muriera. Y entonces si este hombre se salía antes de que el sacerdote muriera, este hombre estaba fuera de la cobertura de la ciudad de refugio, o sea, y bueno, estaba en manos de que si algún familiar del muerto lo quería vengar, pues lo podía hacer. Y esas ciudades de refugio nos hablan precisamente, fíjese, de la cobertura de Dios.
Cuando estamos en la cobertura de Dios hay alguien. Ahí el que entraba a esa ciudad de refugio precisamente era guardar y no permitían, ¿verdad? Había guardias y había todo y no permitían. Si alguno de los familiares del muerto sabía que estaba ahí, no podían entrar y tomar venganza, para nada, no, había guardias y los sacerdotes todos protegían esa ciudad y era una protección. Y sabe, es lo mismo que sucede con el Señor. Hay alguien que está interesado en matarnos a usted y a mí, matarnos físicamente, espiritualmente, emocionalmente, sentimental. Hay alguien que está tratando de buscar nuestra muerte. Pero mientras usted y yo estemos en esa cobertura de refugio con el Señor, nadie va a poder acercarse, o se van a acercar, pero no van a lograr lo que están buscando, porque tenemos la cobertura de Dios, tenemos el cuidado y el resguardo de Dios. Pero ya cuando nos salimos y hacemos lo que queremos y caminamos en rebeldía, en desobediencia, ¿verdad? O sea, nos salimos de la cobertura de Dios, estamos expuestos pues, a que el enemigo haga lo que quiera muchas veces también en nuestra vida. Por eso tenemos que estar bajo la cobertura de Dios. Por eso el Salmo 91 habla claramente y dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad?, morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? O sea, hay una cobertura de protección. Y créamelo que eso es tremendo, es precioso cuando estamos bajo la cobertura de Dios. Y tenemos que estar ahí, en esa cobertura, para que Dios nos guarde, para que Dios sea nuestro protector, Dios sea nuestro refugio en medio de las circunstancias. Así es de que eso era lo que sucedía, ¿no? Entonces, ahí por eso ahí en Números 21:13 dice, ¿no? Cuando alguien mataba accidentalmente a otro ser humano, el castigo era diferente. Sí tenía que recluirse en una de esas ciudades, pero vivía libremente, no estaba en una celda o nada. Simplemente, es más, se tenía que refugiar ahí, pero no estaba preso. Él estaba bajo su propia convicción o decisión. Él podía vivir en esa ciudad sin ningún problema, pero él ya sabía que si salía de esa ciudad, pues él podía en un momento dado ser muerto también, ¿verdad? Aunque hubiere matado accidentalmente. Vaya conmigo a Números 35, por favor. Números 35, en el verso 11. Vea el verso 9, desde el verso 9 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio. Ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades pues que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. Fíjese, 6 ciudades de refugio tenían. Vaya conmigo a Josué, capítulo 20. Josué, capítulo 20, verso 1. Fíjese cómo en los tiempos de Moisés, Dios habló a Moisés acerca de estas ciudades y también Dios habla a Josué. El verso 1 dice: habló Jehová a Josué diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí,
Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán en la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Fíjese qué sabiduría de parte de Dios, que lamentablemente no se lleva a cabo en estos tiempos. Qué bueno sería esta situación. ¿Cuántos de verdad están en las cárceles ahora precisamente por alguna muerte accidental? Simplemente, a lo mejor alguien que estaban ahí, ¿verdad? Estaban en algún lugar, en alguna casa, y estaban a lo mejor limpiando alguna arma o alguna cuestión así, se les va un balazo y los meten igual con todos los presos normales, ¿verdad? Y peor, a lo mejor pues alguien que va manejando y bueno, se cruza alguien, no era la intención, pero bueno, y lamentablemente termina muerta la persona. Entonces, o sea, es claro, hay un trato diferente aún en el tiempo actual. Es un trato cuando dicen muerte, ¿cómo le llaman muerte? ¿Qué? Cuando es accidental, ¿no? Muerte accidental. Y por ejemplo, y cuando el asesino ya va sobre la persona, pues hablan de que es con alevosía, ventaja, ¿y qué más? Con dolo, con alevosía, con ventaja, con dolo y con odio. También ahora ya le agregaron otra palabra, ¿verdad? Con odio o con enojo. Entonces, sí el castigo es diferente. El de muerte accidental, el asesino por muerte accidental, bueno, pues es menos tiempo el que está ahí adentro, pero al fin de cuentas termina cubriendo esa parte. Y fíjese la sabiduría de Dios, como para evitar que se siguieran como en los ranchos. ¿Ha visto eso en los ranchos? Que por ejemplo alguien mató como en las películas, ¿verdad? No, pues que mataron a uno de los García. Pues ahí vienen los López a vengarse de los García, ¿no? Y luego no, pues que ya mataron a un García, pues vamos sobre los López, y total, ahí están los Garcías y los López peleándose hasta que las familias son exterminadas. ¿Precisamente por qué? Por el deseo de venganza. Y Dios en su sabiduría, fíjese desde cuándo Dios en su sabiduría pone este tipo le habla con Moisés y le dice, ¿sabes qué? Construye una ciudad donde ahí se va a poner esta persona. ¿Qué estaba tratando de hacer Dios? Tratar de cortar el ciclo de la venganza, porque la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, vemos esa parte. Entonces, la intención espiritual del sexto mandamiento, vamos a ver la intención espiritual del sexto mandamiento, ¿no? Jesucristo detalló el sexto mandamiento para enfatizar su intento espiritual. Él nos dijo que no nos debemos enojar sin causa, ni debemos permitir que el enojo nos lleve a violentarnos contra otra persona o abusemos de ella verbalmente. Mateo capítulo 5, verso 21. Estamos hablando de la intención espiritual del sexto mandamiento. Grábeselo bien, es la intención espiritual. Mateo 5, verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos que no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahí están hablando de muerte física, ¿no? Dice, pero vea lo que dice el verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo significa tonto. Esta palabra fatuo significa tonto. Fíjese hasta dónde llega esto, ¿no? Entonces, dice, cualquiera que le diga a su hermano fatuo
quedará expuesto al infierno de fuego. Ahí está, fíjese hasta dónde llega esta parte, ¿no? Entonces, cualquiera, esta palabra fatuo quiere decir tonto o que usted maldiga. También quiere decir que el que maldiga, pero cualquiera que lo maldiga queda sujeto al juicio del infierno. Fíjese cómo no nos cae el 20 muchas veces, y sin embargo muchos cristianos maldicen a otros cristianos, la verdad. Entonces tenemos que tener muy en cuenta lo que dice la palabra de Dios. O sea, hay un enojo que es justo, y ese enojo pues es cuando, por ejemplo, Dios se enoja contra el pecado, como muestra en Hebreos 3:17, ¿no? Entonces pero debe ser controlado en el ser humano, tal como Dios lo hace con paciencia y misericordia, ¿no? Entonces debe de ser un enojo justo, ¿sí? Pero hacia el pecado, ¿no? Vaya conmigo, bueno, léalo conmigo, Hebreos capítulo 3, vaya conmigo, Hebreos 3:17, Hebreos capítulo 3, verso 17. Dice, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? O sea, está hablando de Dios. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? En otra versión dice, ¿y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? Ahí está un enojo justo, ¿verdad?, de parte de Dios. Joel, vaya al libro de Joel. Ahí en la Biblia está el libro de Joel, vaya por favor. Joel capítulo 2, verso 13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Fíjese, el odio, de acuerdo a acuérdense que estamos hablando de la intención espiritual del sexto mandamiento. El odio es homicidio. El odio es homicidio, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Mire, ¿sabe por qué Dios nos habla mucho acerca de ahí en esos versículos donde estamos hablando de la ira? Le voy a decir por qué. Hay una droga más fuerte que la marihuana, más fuerte que la cocaína, más fuerte que el éxtasis, que el cristal. ¿Cuál droga es esa? No. ¿Qué es lo que se produce cuando la persona está enojada? Así que, exactamente, la adrenalina. No, esa cosa de la adrenalina, cuando la adrenalina comienza en el cuerpo, ¿sabe qué pasa? Ciega a la persona. Y ahí viene la ira precisamente, ¿no? O sea, la ira. Pero esa es como una droga, la adrenalina. Cuando alguien mató a una persona es porque la adrenalina estaba todo lo que daba. En el enojo, en el coraje, todo ese tipo de cosas es cuando sucede, ¿no? Y por eso Dios nos lleva a que no nos enojemos. A que no nos enojemos. Mire, ¿cuántas veces hemos visto asesinatos de familiares? El hijo, ¿verdad?, que a lo mejor el papá comienza a fastidiarlo y comienza allí, ¿verdad?, y todo, y el hijo, ¿verdad?, todo, y entonces a lo mejor ve a la mano un machete o ve a la mano algo, ¿verdad?, y pues está la adrenalina, todo lo que da, y ¡zas!, le corta la inspiración al papá o a la mamá o al hermano o al amigo, quien sea. Pero por eso Dios nos lleva por paso en paso y nos va diciendo ya desde ahí, no, mira, aguas, mano, la ira, el odio es un homicidio. Estamos hablando en el punto espiritual del sexto mandamiento. Pero ¿sabe? Si no controlamos la ira, la adrenalina nos puede hacer cometer una tontería. O sea, y le puedo asegurar que, bueno, los que van a la penal y se ponen a platicar con gente que asesinó,
yo no dudo que alguno de ellos cuando están platicando diga, ¿sabes qué? Oye, pero ¿por qué le hiciste? Me cegó la ira. Me cegó la ira, sí, simplemente me cegó la ira, me cegó la ira y la verdad ni lo pensé, man. O sea, en ese momento no pensé y lo hice. Oye, pero ¿cómo? Era tu hermano, era tu papá. No lo pensé. Yo estaba ciego en ese momento, estaba ciego. Bueno, por eso le digo que la adrenalina todavía es más fuerte como droga que ni la cocaína, ni el cristal, ni todo eso, porque te ciega. Todavía las otras, bueno, te dejan medio turulato, ¿verdad? Medio tonto, medio ahí, pero la adrenalina te lleva, la ira, o sea, la ira, y por eso debemos de evitar eso, de enojarnos, de eso, aparte de que eso es un daño. Fíjese, le voy a platicar un testimonio que yo lo viví aquí en mi oficina. Una hermana conoció por ahí a otro hermano que le iba a llevar un asunto. El otro hermano es un profesionista. Entonces ella le comenzó allí a decir, no, pues mi caso está así, que mire, y le empezó a dar dinero. Pero la otra persona, pues como que no se movía y no hacía nada, ¿no? Entonces, ya ve cómo son las cosas. Por allá abajo se arreglan, ¿verdad? Bajita la mano y a nosotros ni nos toman en cuenta para pedir un consejo. Pero cuando les truena la pelotita, entonces ahora sí vienen a buscarnos que nosotros la hagamos de referee para arreglar el problema. Entonces, total, pues un día no le hice del ¿cómo le llamaban aquel referee de la lucha libre? El Diablo Velasco o el Loco Sandoka, ¿verdad? Y entonces vinieron a mi oficina los dos. Entonces ahí estábamos, ¿verdad? Platicando, y yo hablaba con el profesionista, ¿no? Le decía, oye, pero ella ya no quiere que tú le sigas llevando sus asuntos y dice que tú le debes una cantidad, que tú ya te dio esta cantidad de dinero y no has hecho nada. ¿Por qué no le regresas su cantidad de dinero y que ella busque otra persona donde ella quiera? Si esa fuera mejor. A veces los de afuera son mucho mejores. Qué triste, de verdad. Digo, ese es un paréntesis. Qué triste que tengamos que ir a buscar allá afuera profesionistas como fontanero, carpintero, eléctrico, todo este tipo de profesiones, porque los hermanos, híjole, yo no sé qué sucede. Quieren ver la cara, le quieren ver la cara al hermano y aparte abusan en los costos. Y muchos de ellos ni dejan bien las cosas y sabe, qué horrible. Nosotros hace muchísimos años que dejamos de recomendar profesionistas por eso, porque a los que recomendamos quedaban mal, oye, recomiéndame un abogado. No, ¿sabes qué? Agarra el directorio, busca todos y el que ahí así, mira, y tú contrátalo y tú haz y todo eso, porque los abogados que teníamos aquí, que recomendamos, lamentablemente, todos transearon a los clientes, entre cristianos. Un arquitecto, le construyó la alberca en la pared. No se crea, es broma, y cobró, le construyó ahí la alberca en la pared para que fuera más fácil salirse de la alberca, dijo él. No, es broma. Entonces, pero ¿sabe qué? Ese es un paréntesis, de verdad. Si usted tiene una profesión de estas, híjole, ¿sabe? Al rato no están hablando de usted, están vituperando el nombre de Cristo, porque usted es cristiano. Están vituperando el nombre de Cristo. Usted a lo mejor es un fontanero, muy buen fontanero, pero abusa o hace las cosas ahí mal o algo. Al rato no van a hablar de Pedro, van a hablar de Cristo. Y total, ahí están, ¿verdad? Y el cuate le dije, oye, regrésale su dinero. Ella ya quiere su dinero, ella que contrate a alguien por fuera. Y el cuate dijo, pero bien cínico, decía, pues no tengo, ¿cómo le hago? Ahí cuando tenga le pagaré. Y entonces, y la hermana decía, no, pero espérame, es que no es de ahorita, yo ya tengo tiempo insistiéndote que me regreses el dinero, no has hecho nada, me has hecho perder tiempo, me has hecho perder dinero, me has hecho perder todo. Y el cuate bien cínico y decía, no, mire, esta hermana, la ira la llevó a tal grado que, ¿sabe qué?
se le vino un derrame cerebral, la ira. O sea, el enojo fue tanto, se contuvo yo creo que tanto, ¿verdad? Ahí, no, pues órale, man. ¿Sabe? De aquí de mi oficina le llamamos a un familiar y se la llevó directo al hospital y la tuvieron en terapia intensiva y un montón de cosas. Y al final de cuentas, ¿sabe qué? Ni cobró. El cuate ya ni se volvió a parar por acá y ni le pagó ni cobró y se quedó con secuelas de ese tipo de cosas. No se enoje, no se enoje. Entréguele al que juzga las causas justamente. Eso dice la Biblia. Entréguele su caso, su situación al que juzga las causas justamente. Entonces, ¿por qué? Porque la ira nos lleva a hacer cosas que verdaderamente nos causan problemas. Bueno, pues como el tiempo nos alcanzó, aquí nos vamos a quedar. Dios le bendiga. Adiós.